hay más nadie. Leonel para el 20. Vengo desde Galván de Neiva, apoyando al próximo presidente de la República, Leonel Fernández. Hace falta Leonel, el pueblo lo pide. Y usted mire como que la pruebe esto, mire, son 4 ángulos que tiene esa toronja. Y los 4 ángulos están tirando gente a sí mismo. Y dicen la gente que no lo quiere. ¿Y qué hace ese grupo de gente aquí? Sí, querían gente hay. ¡1 millón y más! Vamos por más. El primer rugido del león. Hemos iniciado una jornada. No hay marcha atrás. Bajo cualquier circunstancia, es para adelante que vamos. ¡Viva la República Dominicana! Y volveremos a ganar en el 2020 con más del 50%. Buenas tardes, bienvenidos a @meridiano_CNI, su espacio al mediodía. Gracias por su fiel sintonía de lunes a viernes a través de Red Nacional de Noticias. Este espacio que lo hemos diseñado para plantear las cosas como son. Gracias por el apoyo a nuestra página, a nuestro canal en YouTube, Canal Nacional de Informaciones. Si aún a esta hora usted no se ha suscrito, entre en YouTube, Canal Nacional de Informaciones CNI, y ahí donde está la campanita, tóquela. Automáticamente le llegarán todas las reproducciones que hacemos aquí, entrevistas, comentarios, todo lo que es @meridiano_CNI, e incluso hay una memorabilia desde el día por delante, aquel programa que producía nuestro compañero en el año 2001, los terribles años del gobierno de Mejía, que parece que se han trasladado a estos años también. Tenemos un invitado especial y hemos decidido, como siempre, darle la hora completa a él por el nivel de profundidad en sus análisis. El ingeniero Fernando Fernández, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y amigo nuestro. Don Fernando. Buenas tardes, Oniel. Usted vino muy buen mozo, como siempre. No, la televisión exigente. Bienvenido al espacio. Fernando, hay muchos temas. ¿Dónde está el amigo Willy? Él está bien. ¿Está bien? Vendrá. Hay muchos temas pendientes y la gente ha visto en los últimos días cómo los puntos políticos son los fundamentales, como siempre. Pelota y política en República Dominicana. Ahora no hay pelota. Vamos con política. El Comité Central, el Comité Político del PLD se reunió en la noche de ayer y habían muchos miembros que durante algunos días habían reclamado que en esta reunión del día de ayer se convocara al Comité Central para el conocimiento de los nuevos cambios que hubo en la ley de partidos. Su visión de la reunión de ayer, lo que se resolvió, lo que quedó pendiente, lo que está pasando con la mayoría de los que componen el comité político que dicen que son del presidente Danilo Medina, que iban a aplastar a Leonel Fernández, su visión de esa reunión de ayer. Bueno, aplastar a Leonel se ha propuesto durante casi 2 años y se ha pospuesto cada vez. Mire, yo he dicho que Leonel tiene una ventaja en esta ocasión y es el tiempo. Cada día que pasa, cada hora que pasa, cada mes que pasa, Leonel se hace más fuerte. Y los hechos, los números están hablando y están diciendo que es así. Yo dudo que haya reunión del Comité Central para tratar ese tema. Primero por un asunto de tiempo. Y ayer precisamente el Comité Político solicitó a la Junta que pospusiera, que diera un nuevo plazo al asunto de las primarias. Pero la situación dentro del PLD no es la más cómoda para que ese tipo de cosas se discutan. ¿Por qué? Porque es de todos sabidos que es una facción del partido la que quiere las primarias abiertas. Y el hecho de que sea una facción implica que las discusiones en una eventual reunión del Comité Central serán duras. Pero no dice el equipo del señor Medina que ellos tienen el control del Comité Central. No, ¿se han ufanado con eso? Eso cambia todos los días. Cada día hay más. Todos los días cambia. Y es una ley, si usted quiere, del poder. Cuando la gente percibe que sus días están llegando al final,
usted no esperan que vengan las elecciones. Hay mucha gente que se muda sus lealtades. Le dicen el síndrome del pato cojo en los Estados Unidos. ¿Será eso lo que le está pasando a Danilo? Tiene que ser algo así. Y es natural. Le pasó a Leonel, le pasó a Hipólito, le pasa a todo el que es presidente y va a dejar de serlo. En la antigüedad se hablaba de a rey muerto, rey puesto. Bueno, en la modernidad eso también se da. Incluso se da antes de que maten al rey o de que lo jubilen, que es el caso que le espera a Danilo Medina, la jubilación prácticamente política, según la Constitución. Pero parte de incluso los miembros que estaban en la reunión de ayer del comité político, uno de ellos el señor José Ramón Fadul, Monchi, que es el delegado del PLD ante la Junta Central Electoral, han estado pidiendo que el artículo transitorio que tiene la Constitución, que fue el mismo Danilo Medina, que dio las instrucciones para que se estableciera eso, y sus compañeros creyeran en su proyecto del año 2016, de que él nunca más se presentaría. Sí. Pero ahora vemos un grupo de voces como la de Monchi, que dicen que ese artículo transitorio hay que eliminarlo porque estaría limitando al señor Medina. ¿Cuál es tu opinión de eso? Bueno, esas voces lo que están haciendo es reproducir la intención de Danilo. O sea, que Monchi habla por Danilo. Están hablando por la necesidad que tiene Danilo de que por lo menos su vida política no concluya en este 2020 venidero. Y yo creo que eso va a ser imposible de lograr, que Danilo pueda salirse con la suya en eso. Nadie va a tener una espada de Damocles pendiente en el cuello. Y Danilo es una especie de espada de Damocles para cualquiera que quiera ser presidente. Entonces, si a él le toca jubilación, nadie va a abrirle las puertas para que él siga activo en la vida política. Eso que pueden olvidarse de eso. Pero además, él aceptó eso, él promovió eso, él firmó eso, porque hay un acuerdo de los miembros del comité político. De 15 puntos. De 15 puntos. Y firmaron todos. No se quedó uno solo sin firmar. Y yo lo traje a este programa en una ocasión. Y las dos primeras firmas son las de Danilo Medina y de Reinaldo Pared. Entonces, no hay manera de que eso se le dé marcha atrás. Él disfrutó de los años de la época de las vacas gordas. Le toca ahora a las vacas flacas, como dice la Biblia. Muchos dicen, Fernando, que el señor Medina lo que estaría buscando con esas pretensiones, esas personas que han salido en los últimos días con ideas descabelladas de que solo Danilo puede seguir en el poder. Incluso hubo un ministro tan desbocado, tan osado, que le llamó el benefactor, que yo tengo 2 o 3 días que no he podido dormir pensando en ese término. Pero dicen que sería quizás una posición para él poder negociar con el que debería ser el candidato natural del PLD, que es el presidente Leonel Fernández. ¿Qué opinión te merece? Mire, la única forma de que se den las aspiraciones de ese ministro es por las malas. Pero dicen que incluso ese ministro y otro que maneja el Ministerio Administrativo son los que llevan el grupete de gente a los actos diciendo que Danilo debe seguir 4 años más. No, y eso es así. Eso usted lo puede escribir, que eso es así. Pero mire, Danilo Medina no tiene posibilidad ni de repostulación ni de reelección, mucho menos. No la tiene. Legalmente no la tiene. Cualquier subterfugio tiene que ser violando la ley. Cualquier subterfugio para lograr eso tiene que ser violando la ley. Entonces a Danilo Medina nada más le queda el aparato del Estado, el uso de la fuerza, el uso de los recursos del Estado para poder salirse con la suya. Y la situación dentro de la República Dominicana, incluso fuera, no es la mejor para que eso ocurra. Por primera vez que yo recuerde, en tiempos modernos, los Estados Unidos llama a su embajador a consulta. Los que están al tanto de cuando esas cosas ocurren, saben que eso ocurre previo a una guerra, previo a una ruptura de relaciones diplomáticas o previo a un conflicto más o menos de envergadura entre dos naciones. Y hay una guerra comercial planteada entre Estados Unidos y China.
Donde nosotros nos hemos metido en el medio, no sé buscando qué. Y nosotros dijimos en este mismo programa que la forma, fíjese que no cuestionamos nunca la apertura de relaciones con otro país, no. La forma en que eso se hizo, la forma de triquiñuela, la forma, si se quiere, oculta, misteriosa, en que se produjo esa relación con China, era ella misma un indicio de que eso iba a traernos problemas. Una pregunta ahí mismo, Fernando, antes de que se me olvide. ¿Por qué las relaciones entre China y República Dominicana la maneja el Ministerio Administrativo y no la maneja el Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿Qué es lo que se estila? Es su trabajo. ¿Por qué sucede distinto ahí? Porque es un asunto comercial. Es un asunto puramente comercial. Aquí no se trata de un asunto patriótico, no se trata de una decisión de soberanía nacional, no se trata de una decisión de ideología política. Lo que hay detrás de eso es comerciantes tratando de hacer comercio. Simple y llanamente. ¿Y cuál es el mayor comerciante que tiene el gobierno? Está en la Secretaría Administrativa. Entonces, detrás de eso, no, el que va a dirigir las relaciones. De hecho, soy yo. él mismo fue el que secretamente viajó y hizo acuerdos y se reunió con los chinos y todo eso. Y dirigió allá, estando el canciller, él dirigió la comitiva. Todo. Y como si fuera poco, cuando el otro ministro, el del benefactor, sí, trató de involucrarse, le mandó no por escrito, un rayazo. Para que no se metiera. Para que no se metiera en eso. Entonces, es un asunto comercio. No es un asunto país, es un asunto comercio, interés comercial. Todo el mundo sabe que China estuvo detrás de la licitación de Punta Catalina. Y ahí hubo problemas. Ustedes quizás estarían buscando algún tipo de bajadero para China. Vamos a llevarnos bien. Y al mismo tiempo aprovechamos para el negocio. Eso es así. O sea que todo es negocio. Todo es negocio, ahí no hay nada que ver con la República. Mira, el Tribunal Constitucional dio una sentencia demoledora la semana pasada con un pedimento que hacía un abogado, Fredermiro Ferreras, respecto al artículo transitorio que estamos conversando. Pero, de nuevo, volvemos al mismo punto. Hay algunos constitucionalistas que dicen que Danilo no tendría que reformar la Constitución para presentarse, que es el deseo de él. Hay otros que dicen que utilizando la mayoría que tiene en el Congreso, pues podría también hacerlo. Y hay otros más, y ahí es donde quiero que podamos conversar un poquito, que dicen que el Tribunal Constitucional, después de las mochilas de Lucía, fue convocado el Consejo Nacional de la Magistratura con la idea de mover jueces del Tribunal Constitucional, incluido su presidente, para nombrar personas que sí sean obedientes al gobierno. ¿Qué usted tiene de eso? Bueno, Danilo está preparando toda una ofensiva y la está ejecutando en el ámbito judicial y en el ámbito, digamos así, del poder completo, el poder judicial completo. Fíjese que se anuncia hoy la sustitución de 36, creo, fiscales. Es decir, es todo una operación de asalto a todo lo que tiene que ver con el área judicial. Un gobernante que se va del poder hace eso, ¿cuándo? Cuando quiere dejar armado todo un mecanismo de impunidad. Que de hecho hay que decir que los fiscales que supuestamente ganaron por concurso, ya la lista estaba rodando. Estaba rodando. Mucho tiempo. Bueno, y hubo un par de periodistas muy conocidos, Di Feble y Altagracia Salazar, que se fueron de un medio porque denunciaron eso, o los fueron de un medio porque denunciaron eso, con antelación. Y los hechos han demostrado que tenían razón, que de lo que estaban hablando era cierto. Entonces, este régimen está asaltando la justicia, la está asaltando. El mismo hecho de que el secretario general del partido permanezca como presidente del Senado tiene que ver con el deseo del presidente de tomar las altas cortes. Y yo se lo digo con conocimiento de causa.
Y el presidente de la República quiere el Tribunal Constitucional. Lo necesita. Pero hay jueces que son inamovibles. ¿Qué jugada va a hacer ahí? Él se las arreglará para ver cómo lo hace. Pero de que lo está haciendo, lo está haciendo. Por ejemplo, una de las ecuaciones que yo escuché de alguien de bastante confianza era que iban a sustituir al presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Revocar la Milton Ray, sentencia. para revocar la sentencia. Sí, eso está en y la que el agenda. presidente del Constitucional, como no iba a aceptar, o sea, el doctor Milton Ray, ser un miembro más, que iba a renunciar y por lo tanto ellos podrían colar otro que también sea adepto. Ese es un plan que hay. Pero eso es equivalente a un golpe de Estado judicial, constitucional. Pero entonces, ¿de qué que estamos hablando? Cuando uno ve todos esos movimientos, estas estratagemas, ¿qué es lo que uno puede ver? Yo le Fernando? digo, el camino que tiene Danilo Medina, el único camino posible, después incluso de esa sentencia, porque la sentencia es concluyente, definitiva y cerró el caso, es la fuerza, es imponerse con el poder que da el Estado. Pero eso tiene un precio. Él está dispuesto a llegar hasta el final en ese camino, hay que ver. Yo creo que no. Yo creo que no. Entonces, otro de los temas que ha... Por cierto, ayer, Sí. y en esa misma dirección, ayer dio la impresión de que la reunión del comité político fue todo de mil amores. Para bajar los tonos. Sí, y entonces eso en cierta forma le dice a usted que, bueno, no todo está perdido, porque si es cierto lo que las fotografías dicen, entonces hay que pensar en que el régimen está comprendiendo que su situación no es la mejor. Quizá en vez de la fotografía, Fernando, vamos a sustituirlo por la fotografía que salió hoy, Asisa. ¿No será eso lo que empujó? Háblame un poquito de la encuesta. Eso es un adicional, y un adicional muy poderoso porque Danilo es un hombre enfermo con las encuestas. Y esta encuesta, como dicen en el algo popular, le da duro. 62% está a favor del presidente del partido, dentro de su partido. En tanto Eso es demoledor. Demoledor. Un 17% apoya a Danilo. Incluso Margarita está por arriba de él. No, eso es demoledor. Eso es demoledor. Por otro lado, cuando se evalúa la percepción que tiene la gente sobre el gobierno, el rumbo que lleva, el 56% de la gente cree que vamos por mal camino. Y solamente un 42% considera que el camino que llevamos es correcto. O sea que los papeles se han invertido totalmente y en breve tiempo, porque apenas tenemos 2 años de este régimen, de este gobierno. El 72%, 69.7% de la gente está contra la posibilidad de que Danilo cambie la Constitución. Pero cuando usted descarta el 7% que no opinó, el porcentaje de personas que no quiere que se cambie la Constitución es de un 75%. Entonces, esos son mensajes muy claros de qué la gente está pensando. En la zona urbana, acá en Capital y la provincia de Santo Domingo, un 53% de la gente dice que vamos por mal camino. El 57% en el sur y el 58% en el este. O sea que las llamadas visitas sorpresa del presidente no han surtido ningún efecto. Eso ha sido un fracaso. Eso nada más ha servido para que Danilo gaste dinero del erario público en la promoción de su figura. Eso es todo. Las visitas sorpresa han sido el fraude más grande que ha hecho un presidente en este país. ¿Tú recuerdas cuál fue el tema de la destitución de Dilma Rousseff? Fue precisamente usar un dinero que no estaba para una cosa, usarlo en otra. Sí, una transferencia de fondos de una cuenta del Estado, de una institución del Estado a otra. Danilo... Y aquí estamos hablando de un fondo usado al antojo. Se ha tomado 4 o 5 instituciones para él. El FEDA, el Banco Agrícola, el Ministerio de Agricultura, la mitad del Ministerio de Obras Públicas, porque la otra mitad es ajena. O sea,
Danilo ha sustituido las instituciones. Y así, eso no es un presidente moderno. Cuando usted oye al presidente, mire, la cosa más garrafal, el error más garrafal que pudo haber cometido Danilo en una locución, lo hizo hace 2 días. ¿Cómo se le ocurre en este siglo a un presidente decir que él tiene un plan integral, pero en su cabeza? O sea, póngase a pensar lo que eso significaría en un país desarrollado. Yo escuché una vez que tú dijiste en unas declaraciones, Fernando, que del año 2012 a 16 había un plan de Había gobierno. un plan, sí. Pero del 16 al 20, que también estuviste ahí, no hubo nada. No hubo nada. Precisamente esas observaciones yo las vengo teniendo desde hace más de 2 años. Desde el 12 al 16, Danilo aplicó el plan que él elaboró durante casi 12 años. Más de 12 años, 14 años, porque Danilo venía desde 1998 hablando del Banco de los Pobres y hablando de la tanda extendida. Entonces, él llegó con un plan en el 2012. En el 2016 no había ninguno. El único plan era continuar. Y él ahora acaba de demostrarlo y acaba de confesar que es así, que el plan que tenía nada más lo tiene en su cabeza. Nadie lo sabe. Nosotros estamos manejándonos dependiendo de cuándo Danilo se levante y a qué. Eso no es un país. Otro de los temas que la encuesta refleja, la encuesta CISA, ahora tú hablas de la improvisación, de que está en la mente de Danilo el plan que él va a desarrollar. Dicho por él. Dicho por él mismo. Dicho por él. Pero la encuesta refleja niveles de insatisfacción, por ejemplo, en el tema del desempleo, de la delincuencia, de la corrupción. Cuando uno analiza todos esos ítems, Fernando, todos esos factores, ¿podría uno decir que el gobierno está viviendo en una burbuja que ni siquiera se está dando cuenta de lo que está sucediendo con la población? Porque tanta gente gritando por desempleo, por delincuencia, por corrupción, y usted dice que no, que vivimos todo bien. ¿Qué es lo que refleja eso? Eso mismo. Yo he dicho que tenemos un sector en el país que habita en el Palacio Nacional que está viviendo en una burbuja. Y hay otro sector que habita en el Banco Central de la República Dominicana que también está viviendo en una burbuja. Y en algún momento esas burbujas van a explotar. Van a explotar. Antes de ayer vi un documento que el presidente envía al presidente del Senado, donde está pidiendo que le ayuden a pasar una ley. La ley de amnistía fiscal. Pero que hay que declarar los bienes que uno tiene y todo aquello. Están preparando el escenario porque así es que Danilo hace las cosas, es de sorpresa, todo es de sorpresa. Cuando necesitaban dinero, agarraron y de sorpresa aumentaron los peajes. A Danilo le gusta eso, sorprender a todo el mundo. Las relaciones con China son ejemplos concretos de cómo él actúa. Porque primero él tiene 2 deficiencias muy, muy grandes. La primera es que él no sabe comunicarse con su pueblo, expresarle, decirle, hablarle. Y eso es grave. Y es terrible porque un líder no puede tener esa deficiencia. Y la otra es que no tiene ningún plan. Y yo pienso que dentro de la primera, dentro de la deficiencia para hablarle a su pueblo, es que cuando utiliza entonces los portavoces, tampoco le dan el mensaje que él quiere, porque siempre porque a él se le hace difícil comunicárselo incluso a ellos. Se le hace difícil, y eso es una realidad. De los problemas más graves que nosotros teníamos cuando estábamos en algún sitio, era el hecho de que, bueno, ¿en qué va a fallar hoy Danilo? Comunicándose. Y todavía eso lo vivimos. Todos los 27 de febrero uno tiene la zozobra de que ¿cómo va a quedar esto? Y tienes razón. ¿Qué opinión te merece las declaraciones del presidente Medina? ¿Usted recuerda la entrevista, perdóneme? Sí. Con Yanna Tavares. La entrevista rosa, sí. No fue tan rosa, eso fue prácticamente un desastre. ¿Qué fue lo que le quedó a la población como enseñanza del mandatario de eso? El yo-yo. 172 veces, dijo yo. Entonces, él tiene unas limitantes demasiado grandes para un presidente. Y encima de eso, no está haciendo un buen trabajo.
Hay unas declaraciones que el presidente da el sábado en una actividad de la Junta Agroempresarial Dominicana a propósito de la economía, del campo y todo eso. Y es que el presidente dice que mucha gente lo critica porque supuestamente, según él, no se ven las realizaciones, los cambios económicos en la población. Y él dice que él, palabras textuales, ha derramado todo ese tipo de cambios, todo ese tipo de bonanza económica en la población y que eso es lo que él ha podido exhibir en sus 6 años. ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, el mismo concepto de derrame es un concepto errado para un mandatario. No es posible que las grandes mayorías de un país estén esperando que le derramen como mendigos, digamos. Que caiga algo a ver si me toca. Eso no es correcto, esa no es una forma correcta de ver el desarrollo de los más necesitados. No puede ser por derrame, tiene que ser por un plan. Tiene que ser un plan concebido, integral, expuesto a la población, discutido con los sectores más importantes de los que tienen que ver con eso. El concepto de derrame es un concepto para los mendigos. Es un concepto de la chilata, es un concepto de ventorrillo, no es un concepto de economía seria. Entonces el presidente, usando esos términos, lo único que dice es lo que él está haciendo, improvisar, y que el plan que él tiene en su cabeza no sirve. La semana pasada hubo un enfrentamiento, una respuesta bastante fuerte del ministro de Hacienda hacia el representante del Banco Mundial, el señor Alexandro, precisamente por la manera en que han ido llevando la situación de endeudamiento de la República Dominicana. Hace algunas semanas, unos de los, o 3 o 4 de los más reputados economistas de la República Dominicana dieron como resultado que tenemos más del 60% del PIB endeudado y que el gobierno ha tenido que hacer de todo para pagar los intereses, no que estamos pagando el capital. Entonces, frente a esa situación, la respuesta del ministro de Hacienda, apropiada, inapropiada, soberbia, ¿cómo la ves? Inapropiada, soberbia y un disparate. Cuando en una economía la cantidad que usted coge prestado crece, el doble de lo que usted puede reponerla, usted tiene problemas. Y aquí quedó claro que los préstamos o las obligaciones por préstamo están creciendo 2 veces más rápido que la economía. Y se supone que la economía está creciendo bien, dice el Banco Central. Pero también se está admitiendo que ese drenado de las finanzas nuestras está creciendo 2 veces más. Y entonces, ¿cuál es la ganancia? Usted está tomando prestado para pagar el doble. Está tomando prestado para endeudarse. Porque al ritmo que crece, nunca va a alcanzar la velocidad que tiene el endeudamiento. Entonces, es un problema. Yo dije en este mismo programa que nosotros estamos viviendo una etapa peligrosa porque cuando esas burbujas económicas crecen y explotan, se llevan de paro muchas cosas. Las empresas más grandes en el área de la bolsa que existían en Estados Unidos desaparecieron con una crisis hace apenas 10, 12 años. Lehman Brothers, ¿usted recuerda eso? Sí. Una crisis, se las llevó, ya no existen. Eso fue en miles de millones de dólares que se perdieron. A nosotros nos va a pasar un tanto, porque aparte de todo, aquí hay empresarios grandes que han denunciado que se están usando los fondos de pensiones para cubrir déficit del gobierno. Quizá esa es la reacción natural de quedarse callado ante esas denuncias. Eso es una violación a las leyes. Y es un riesgo grande. ¿Y qué tal de la ley de hidrocarburos? Porque muchos sectores sostienen que parte del manejo que se le ha dado a la ley de hidrocarburos es precisamente para usar de manera discrecional el dinero de la ley. Siempre ha sido así.
Pero eso es ilegal, eso... Bueno, pero lo bueno de todo esto es que la sociedad dominicana está llegando a un punto en que está exigiendo legalidad, que obliga a los funcionarios a regresar a su propia legalidad. Cuando Juan Bosch estaba vivo, llevó a la opinión pública la consigna de que al doctor Balaguer había que llevarlo a su propia legalidad. Y eso le dio resultado, porque la gente entendió lo que eso significaba. En el caso del presidente Medina, yo mismo he llamado por mi cuenta de Twitter a llevarlo a la legalidad. Porque en el único ámbito en el que él puede salir con ventaja es cuando usa su poder dentro del marco ilegal. Entonces, nosotros nos hemos dado normas, nos hemos dado instituciones, nos hemos dado leyes y tenemos que hacer que esas leyes se respeten. Esa es la democracia, ese es el convivir democrático correcto. La semana pasada, Fernando, y la antepasada, fue escenario de uno de los shows de mal gusto que más ha llamado la atención de la sociedad dominicana. Le dicen el Mochila Gate. Sí. Producto de que la hermana del señor presidente, la diputada Lucía Medina, unas mochilas que ella dice que compró y que mostró y todo eso, resultó que las mochilas debajo tenían la inscripción del Ministerio de Educación. ¿Cuál es tu opinión de lo que ha sucedido con todo este caso? Una gran parte de la población, una grandísima parte de la población piensa que todo eso fue un show, que ella no habló la verdad, también dejó claro el manejo incorrecto del ministro de Educación de los recursos, porque a ella se la pusieron muchísimo más barata que a él, mientras él pidió casi un millón de mochilas y le vendieron 200 pesos más cara, ella pidió 3,000 y se la vendieron 200 pesos más barata. ¿Cuál es tu visión sobre este caso? Lamentablemente, yo puedo decir que sabía que algo así iba a pasar en algún momento. Y se va a repetir, quizás no con ella, pero con otro de los hermanos del presidente. Han metido al presidente en camisa de once varas. Sin necesidad. Después que usted es legislador, creo que ya ella debe tener, es su tercer periodo. Pero quizás este es el más fuerte porque quiere ser senadora. Sí, pero no hay necesidad de robarle al Estado para ser senador. Después que usted es 3 veces diputado, hermana del presidente de la República, usted no necesita robarle al Estado. La verdad, para mí son absurdos. Ella va a pagar eso y su hermano lo va a pagar. Estamos viviendo en otra época. La gente no se olvida. Estas generaciones nuevas que hay en la República Dominicana no olvidan esas cosas. Eso se podía hacer en un país que no estaba comunicado en 1970, 1960, 1980 todavía. Pero esta sociedad que tenemos hoy vive comunicada con el mundo y comparte ideas permanentemente y sabe cuándo se viola una norma, cuándo se viola una ley, cuándo se viola la Constitución. Y no tolera que eso se haga a costa de sus impuestos, a costa de su dinero. Esa señora y su hermano, tarde o temprano, van a pagar caro eso. Esos niveles que tiene el gobierno de rechazo ahora mismo tienen mucho que ver con la corrupción. No solamente con el descuido de la delincuencia y todo aquello. Tiene mucho que ver con la corrupción. De hecho, la corrupción está entre las 3 o 4 primeras preocupaciones que tiene el ciudadano. El cuarto punto dice Asisa, pero Gallus dice que el 75% de la gente le preocupa el tema de la corrupción. Es así. Entonces, los que están llamados a ponerle coto a eso,
a ponerle límites a eso, resulta que son los que siempre están metidos en eso. Yo he dicho, este gobierno, este régimen es una de las cosas más extrañas que yo he visto en el quehacer político. Todas las preocupaciones, todos los debates, todos los problemas, todos los escándalos salen de las oficinas del Palacio Nacional. Todos. Y cuando no salen de ahí, ahora nos están diciendo que salen de la familia presidencial. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser? En pleno siglo XXI, año 2018, que la familia del presidente le esté dando problemas a la sociedad, a la que está supuesta a cuidar, a la que está supuesta a normar, a la que está supuesta a ayudar a que se desarrolle. No, ahora tenemos que cargar con todas las vagabunderías que salen de ahí. No puede ser. La semana pasada, cuando el escándalo estaba en su punto más álgido, nosotros producíamos unas declaraciones de que el ministro de Educación debía renunciar producto de esto. No solo la hermana del presidente, sino el ministro de Educación también. Precisamente porque en educación se han desatado un grupo de escándalos. Número uno, desde la administración del señor Amarante Baré, de solares que aparecían como pagados y después salían los dueños que nunca le habían dado dinero. Sí. Segundo, escuelas construidas en pésima calidad. Tercero, el tema de los suplidores, que vamos a hablar un poquito también de eso más adelante. Y ahora, con este tema de las mochilas, más que el nepotismo y la prevaricación y el deseo insaciable de tenerlo todo, también sale la administración ineficiente, pero no solo ineficiente, sino que uno a veces se hace culpable por omisión o a veces también por ser partícipe del señor Navarro. ¿Tu opinión del manejo de la educación dominicana por este ministro? Yo quiero mucho a mis compañeros del partido, porque con ellos nosotros prácticamente entregamos la juventud a causas que entendíamos y todavía yo entiendo son las más nobles. Nuestra forma de hacer política, por lo menos en vida de Juan Bosch, era de entrega. Hoy no estamos viviendo eso y yo lo lamento mucho. El compañero Navarro podrá tener las mejores intenciones del mundo, pero de entrada él cometió un error. ¿Cuál fue? Que es un error político. Que yo le advertí al anterior ministro de que no debía hacerlo. Cuando a usted le entregan la institución más poderosa en términos de manejo de recursos del Estado y al mismo tiempo la institución más delicada, porque es la que tiene que ver con la educación de nuestros hijos, usted no puede estar pensando en ser presidente de la República. Usted no puede llegar a una institución que va a manejar 140.000, 150.000 millones el próximo año a decir que quiere ser presidente. Porque entonces usted va a dividir su tiempo entre la intención que tiene de servirse y la necesidad que tiene la sociedad de que usted le sirva. A Navarro se le metió en la cabeza que puede ser presidente de este país. Pero no es tonto, se le metió en la cabeza siendo ministro de Educación. Cuando él estaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores, no pensó nunca en eso. Porque allí no se manejaban recursos suficientes para pensar en esas cosas. Amarante Baré se le metió desde que llegó ahí también ser presidente de la República. Que debe explicar cómo está financiando su campaña. Y yo fui a visitarlo, siendo yo director de aduana. Para la gente que piensa que yo soy así ahora, yo fui a visitar a Amarante Baré para decirle que si él se estaba volviendo loco. ¿Y cuál fue su respuesta? No, él primero me dijo, ¿y por qué tú me dices eso? Te lo digo por dos razones. Primero, la sociedad dominicana no te va a permitir que tú saques un afiche siendo el ministro de Educación, porque lo que va a aparecer de inmediato es que tú estás usando el recurso 4% para tu beneficio personal. La sociedad dominicana no te va a perdonar eso. Eso es lo primero. Y lo segundo, Danilo no se ha muerto.
Él estaba planteando eso en el 2014, casi llegando al ministerio, un año después. Sí. No, pero que alguien tiene que sustituir. Digo, pero Danilo no se ha muerto. ¿Y quién te ha dicho a ti que Danilo se ha muerto? Y mírenlo ahí, Danilo en meses ya estaba en una campaña de reelección. Y Amarante Barés salió mal parado del ministerio por las cosas que usted ha dicho, pero porque se le metió en la cabeza. Pues ese es el problema, que tienen un plan en la cabeza que nadie sabe, que nada más lo saben ellos, ser presidente de este país. Cuando llegó al Ministerio de Educación, mi hermano y compañero Andrés Navarro metió la pata, porque él quiere ser presidente de la República, pero cuando es ministro de Educación. Si quiere de verdad ser presidente de la República, le voy a recomendar que haga lo que yo le recomendé hacer a Reinaldo. Que deje el ministerio y salga a hacer campaña, a hacer política. A ver si él va a llamar la atención en este país. Así no puede ser. La sociedad dominicana necesita políticos. No necesita gente que quiera aprovecharse de su situación. Políticos de vocación. El presidente de la República, Fernando, ha utilizado en varios escenarios las palabras de que él se ha sido un baluarte de que se coloquen los controles, los parámetros para que ningún funcionario se le vaya la mano. Cuando uno escucha esto que dice el presidente de la República y luego ve el caso de educación, incluso su hermano envuelto en eso, ¿qué le llega a la mente? Que está mintiendo. Es que el presidente se ha pasado los últimos 6 años mintiéndole al país. Desgraciadamente tengo que decirlo. A mí mismo, Danilo, no te metas en eso de reelección. No, yo no voy a dañar mi nombre. A los 3 meses estaba ya todo arreglado en el Congreso para pasar la reforma. Me mintió. Le mintió al país. Todos los días le mienten al país. Y esta sociedad no va a perdonar eso. Y no quieren entenderlo, que eso no se puede ya. No se puede mentir en la política. Otra de las cosas, otra de las tesis que se ha manejado en los últimos días, Fernando, así como la hermana del presidente está haciendo una campaña abierta para ser la senadora de San Juan de la Maguana, hay algunos seguidores del señor Medina que son ministros que también estarían trabajando para convertirse en senadores de distintas demarcaciones. ¿Por qué? Inmunidad legislativa. Y es que hay tantas cosas. Ustedes, mire, lo de la hermana del presidente es nada más la puntita del iceberg. Créanmelo. Que de hecho ahí salió una información del FONPER y de otras instituciones que le aportaban dinero. Le estoy diciendo, esa es la punta del iceberg. En estos días, por mi cuenta de Twitter, dije que con razón el ministro de Obras Públicas está llamando benefactora a Danilo Medina. Claro que sí. A los 3 meses, 4 meses de nosotros estar en el gobierno, el presidente en una reunión con 15 o 20 funcionarios le dijo que él había hecho peor que Víctor Díaz Rúa, ya con tan poco tiempo en el gobierno. Porque había gastado más de 25 mil millones sin permiso de nadie. Pero sigue ahí en el puesto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? El mismo presidente que le estaba reprochando eso, lo tiene ahí 6 años. Entonces él tiene que verlo como un benefactor. Porque es un presidente que te ha permitido violar la ley y además te ha seguido premiando. Tú que conociste muy de cerca ese ambiente del equipo del señor Medina, mucha gente se pregunta, Fernando, que por qué razón, y yo mismo me lo pregunto, una persona que no tenga las capacidades técnicas como ser ingeniero, dirige el Ministerio de Obras Públicas. O sea, a la hora y punto de tú determinar si un presupuesto está bien elaborado, a la hora y punto de chequear si una carretera está bien construida, a la hora y punto de ver si un puente, que ahora le dicen los puentes de Gonzalo porque cada vez que llueve se lo llevan, los puentes de aquí. La gente se pregunta, o sea, ¿cómo él puede determinar que la obra ha sido bien construida, bien presupuestada y bien estructurada? En un país subdesarrollado, la división social del trabajo también lo es. No se ha desarrollado por completo.
Y entonces esas cosas pasan. Y cuando usted escucha al presidente de la República admitir que este régimen no tiene un plan, que el plan lo tiene él en su cabeza, entonces todo se puede dar, todo es válido. Esa es la desgracia que tenemos. Nosotros tenemos un presidente que está fuera de época. Está gobernando el país, pero está fuera de época. Fuera de época. Primero, él no sabe en el siglo en el que estamos y lo demuestra todos los días. Y por otro lado, por lo que está diciendo, usted se da cuenta que no merece ser presidente. No lo merece. Iniciamos hablando nuestra conversación sobre precisamente la reunión del comité político de anoche. Sí. En el ruedo hay un grupo de participantes del Partido de la Liberación Dominicana que quieren ser presidentes. Su valoración de esas candidaturas, ¿cómo va eso? Está el presidente Fernández, está Domínguez Brito, todos los que están participando. Yo dije en una ocasión, hace unos años, que cuando Leonel se repostuló en el 2000, que tenía derechos legales, en el 2008, él quebró las aspiraciones de un grupo de PLDistas que estaba en su parcela, digamos así, política. Cuando Danilo ahora se impuso su reelección, lo hizo sobre el cadáver de una generación o dos de nosotros, de políticos. Danilo atropelló las aspiraciones de Reinaldo, de Domínguez Brito, de Radamés Segura, de Temístocles Montaz, de Francisco Javier García, del mismo Amarante. Él se llevó eso por delante, porque él le dijo, no, espérense, no corran, que voy yo. Danilo se llevó las aspiraciones de todo el que quería ser diputado o senador por el PLD. Reelección por reelección. Porque para él imponer su reelección necesitó imponer la de los que estaban. Entonces, él atrofió el desarrollo político de todo el Partido de la Liberación Dominicana. Pero también en la oposición hizo lo propio. El proceso de trauma que se ha vivido en estos últimos 6 años es tan grande que al PLD el único recurso que le queda, y por suerte que le queda ese, es Leonel Fernández. Porque Danilo mató las aspiraciones de todo el mundo y mató la carrera política de esas generaciones de compañeros. No sirve Amarante, no sirve Reinaldo, no sirve Temo, no sirve Francisco Javier, no sirve ninguno porque todos se plegaron al reeleccionismo insano que se aprobó en Juan Dolio. Y la población entendió eso y les ve hoy día como unos incapaces, pusilánimes e inapropiados para ejercer el mandato presidencial. Eso es simple. Pero ellos están en la esperanza de que en una reunión que tuvieron en Palacio Nacional, él le dijo, tírense, que el que más tiene es el que yo voy a apoyar. Precisamente ese criterio de esperanza, ese criterio de no tener carácter para decir que no cuando debieron decir que no, es su deficiencia más grande y es lo que la gente ha asimilado. No están listos para ser presidente, no están preparados para ser presidente y no van a ser presidente porque no tienen las condiciones necesarias para ser presidente de este país en este siglo. No las tienen. Leonel Fernández fue el único que dijo que no y fue el único que fue a la televisión y dijo que aquí se estaba gestando un Trujillo del siglo XXI. Eso salvó a Leonel Fernández del ostracismo político y eso es lo que lo tiene vigente hoy. Y como él hizo eso responsablemente, la gente entiende que él entiende cómo cambió la sociedad dominicana. Es así de simple. La gente entiende que él entiende los procesos nacionales. Y la gente entiende que como él conoce cuál es la problemática, como él conoce cuál ha sido el problema de estos días, de estos años, entonces él conoce cuál debe ser la solución. Ahí está el quid del asunto con Leonel. Nadie va a dar su voto por pusilánimes, por gente que no tiene criterio
por gente que no tuvo la valentía de enfrentarse a lo malo. O sea que si fuésemos a titular esta parte, pudiésemos decir que Danilo le vendió sueño a los precandidatos. Le vendió sueño y ellos compraron esos sueños sin decir que no. Y ahí mismo lo perdieron todo. Su cobardía los borró de las posibilidades de ser presidente de este país. Entonces, viendo ese panorama de que los precandidatos no crecen y no van a crecer por las razones que tú das, viendo lo que dice Asisa, que es lo que piensa el pueblo, que el presidente Fernández sigue cada día creciendo más. Futuro político del Partido de la Liberación Dominicana, del presidente Leonel Fernández, en ese aspecto. Si Danilo entiende, si sale de esa burbuja en la que está metido y entiende, yo creo que lo va a hacer eventualmente, porque se ha sumado a su problemática una que no controla a nadie aquí dentro. Él puede controlar reuniones del comité político o una asamblea en el Congreso, pero hay cosas que aquí dentro no las controla nadie. Esas fuerzas externas que están en lucha, en esa lucha de superpotencias que hay en el mundo, no son controlables desde este país. Nosotros nos puede aplastar eso. Si él entiende esa problemática, la única salida racional, porque yo estoy pensando en la razón, ¿verdad? La única salida racional que tiene ese grupo es dejar que aquí haya unas elecciones limpias, libres, en las que gane el mejor de los candidatos. Yo pienso que en ese escenario van a competir por la presidencia de la República Leonel Fernández y Luis Abinader. Si Danilo quiere imponerse por las malas, que nada más puede ser así, entonces va a perder 2 veces. Por eso yo digo, si él entiende la situación y actúa... ¿Va a perder 2 veces porque va a involucrar a Hipólito y él? ¿O por qué va a perder 2 veces? Va a perder 2 veces porque va a perder y después va a perderlo todo. Todavía él tiene la posibilidad de llegar al final, por lo menos salvando el pellejo. Yo no sé su círculo, yo no sé los demás, pero yo he dicho que aquí van a rodar cabezas, no importa quién sea el presidente. Las cabezas que van a rodar son más si Danilo no entiende la problemática que tiene. O sea que frente a eso, el que sea el candidato no puede llegar sobre la base de la negociación, entonces. Tiene que ver lo que negocia, pero no puede negociar impunidad. No se le va a perdonar. El candidato que negocia aquí, que gane unas elecciones negociando impunidad, en 2 meses tiene problemas. La gente necesita que se le escuche, la gente necesita ver que el que llegó responde a sus intereses, no a negociaciones particulares. Ni a sueños. Gracias, Fernando. Un honor, pues, me encanta conversar contigo. Ustedes, mañana volvemos aquí al mediodía. Willy Pasos, Miguel Ramírez en @meridiano_CNI. Esta grabación búsquela en Canal Nacional de Informaciones CNI en YouTube. Suscríbase, si le gusta mucho, anúncielo por los 4 vientos. Y mañana, con el favor de Dios, estaremos por aquí de nuevo. Hasta luego.